Buenos días. Vamos a dar comienzo con esta conferencia de hoy al ciclo de conferencias de la asignatura de Ética, Legislación y Profesión y vamos a inaugurar con Sergio de Antonio. Él es de formación sociólogo, actualmente profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, nos va a hablar de sociedad y tecnología y le cedo la palabra. Vale, funciona, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. No esperaba tanta gente, la verdad. Entonces, creo que ustedes tampoco. Es viernes, 12:30 del mediodía. Os voy a contar, vale, tenemos una hora. Lo último que quiero es que nos aburramos durante esta hora. Por cómo me estáis escuchando, os lo advierto, porque es así. Si me estáis escuchando ya sabéis que soy argentino, ¿verdad? Entonces, lo peor que os puede pasar en esta existencia es lo que os va a pasar la siguiente hora, que es tener un argentino hablando rápido. Por tanto, vamos a hacer un pacto. Yo voy a empezar, ahora os voy a decir la estructura de lo que vamos a hablar, pero levantar la mano o preguntar, bueno, no sé si podéis levantar la mano o preguntar, pero voy a dejar tiempo para que haya preguntas. Me adelanto a esto. Mi charla tiene toda la voluntad de ser polémica. ¿Vale? No al modo como en Estados Unidos, que después se pegan un tiro, ¿ok? Pero modo español. Viernes, 12:30, nos divertimos, aprendemos algo y nos vamos, ¿ok? Bien, mi background, pues lo voy a ampliar un poco porque acá ya empieza lo malo. Tengo muchas cosas malas, no solo soy argentino, ¿vale? No solo soy sociólogo, sino que también soy doctor en filosofía. Hola. Entonces os vais a comer ahora una partecita donde vamos a empezar a hablar de cositas de filosofía. Ese es el inicio de la charla, no os pongáis así. Veréis, ese es el inicio de la charla. Luego lo que sí empezaremos a hacer es hacer un análisis, va a haber un análisis o contaros una cuestión que a mí me asombró muchísimo y que espero honestamente que cuando haga la pregunta que voy a hacer ahora, voy a haceros empezar una serie de preguntas, ¿ok? Me asombra y me horroriza un poco que no se trate. Y no es culpa justamente del profesorado, digámoslo así, de ética, etc. Una pregunta, a lo largo de la carrera de filosofía, de informática, ¿os han explicado alguna vez cuál es la historia de vuestra disciplina? La pregunta es así, ¿tenéis idea de cuál es la historia? Más allá de Alan Turing, Ada Lovelace, no sé qué, ¿tenéis idea un poco de la historia de vuestra disciplina? ¿Sí? ¿No? Pregunta, lo vamos a ver después. ¿Me podéis levantar la mano quién sabe quién fue Aaron Swartz? Vale, los boomers no cuentan. O sea, Gen Z, X o como lo queráis decir ahora. ¿Sabéis quién fue Aaron Swartz? No, ¿no? El abuelo Tim Berners-Lee, ese os debería sonar, ¿no? ¿O no? ¿Tampoco? ¿Sí? Levantad la mano así, con orgullo. Fantástico. Nada, los rojos. Entonces, bien, entonces la charla, creo que entonces os voy a contar un par de cosas a lo largo de la última hora y lo voy a asociar un poco a una cuestión que os voy a preguntar ahora, ¿vale? El asunto es, os voy a contar una historia de vuestra profesión que pocas veces se conoce. A ver, o que no mucha gente conoce, ¿ok? Y que es un poco, y voy a terminar con una especie de arenga. La pregunta que ahora voy a haceros una pregunta también. No veo porque tengo los focos. Entonces necesito un poco, voy a hacer un poco así el vuelo, ¿ok? Me gustaría, si queréis, con toda la sinceridad del mundo, total, estamos en familia, que me digáis quiénes de vosotras o vosotros que os habéis apuntado a la carrera de informática, cuando os apuntasteis a la carrera de informática, más que el gusto por vuestra disciplina, o me explico, ¿no? Por ejemplo, yo soy licenciado, que soy viejo, en sociología. ¿Quién se apunta a la carrera de sociología para ganar dinero? ¿Verdad, no? Entonces, como terminé la carrera de sociología y dije, joder, pues claro, es que con esta carrera gano un montón de pasta, ¿a dónde me apunto al doctorado en filosofía? ¿Me explico, no? Entonces, me gustaría que me dijerais con sinceridad, levantando la mano, es de las últimas preguntas que os hago así, ¿quién cuando se apuntó a la carrera de informática no tenía absolutamente en cuenta que es una profesión que da pasta? 1, 2, los radicales, venga, a ver, ahí el grupo anarquista. 3, 4,
¿Lo veis, no? Bien. Gente, una cosa, no es una crítica. Ahora viene una pequeña introducción en la única parte de filosofía que va a haber aquí, ¿vale? Que la vamos a hablar ahora, os cuento la historia social y después terminamos con esta idea. Me explico, ¿no? A ver qué tal se me da, porque no tengo, como veis, no hay PowerPoint, ni lo va a haber, ¿vale? Os podría contar mil historias sobre por qué no hay PowerPoint, pero básicamente que lo vamos a enlazar con el final. ¿Sabéis por qué no quiero PowerPoint? Porque prefiero que el rato que me prestéis atención me escuchéis, si no estáis mirando algo que completamente no guarda ninguna atención. ¿Se entiende, no? Bien, os lo cuento así. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué hago yo? Digamos, si yo empecé diciendo ¿qué hago yo o qué se os ocurre que pueda ser un sociólogo? Mi background es yo trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid. Por resumir, no son todos los nombres así, pero trabajo en la Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos y estoy en un grupo de investigación que se llama NLP y DL, o sea, básicamente Natural Language Processing and Deep Learning Research Group. O sea que básicamente lo que hago es IA. Y esta charla sí que va a estar un poco sesgada, disculpadme la IA, porque es la parte que controlo de vuestra disciplina, o la que más controlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago justamente? ¿Qué trabajo con gente, y mis colegas que son físicas, gente de físicas, informáticas, etcétera, etcétera? Pues lo que hacemos es desarrollar distintos tipos de modelos, modelos, agentes, lo que queráis, para analizar fenómenos sociales. Entonces, ¿cuál es la interacción en esto? Puede ser muy sencilla. Muy sencilla o muy estanca de decir, toma, aquí tienes un modelo, lo aplicas. No sé, si tenéis idea de ella, bueno, si no, lo puedo decir. Te coges un modelo, lo desarrollas, lo implementas, lo aplicas, te bajas unos datos y Sergio lo interpreta. ¿Vale? Palabra clave, interpretar. Esa cosa que ahora mismo, desde hace un poquito de tiempo, también nos hace ChatGPT. ¿Verdad? Bien, empezamos con las cosas. Ya lo diremos así. Volveremos con qué significa que ChatGPT interprete algo. Básicamente me van a decir, pues sí que Sergio, que se pierden trabajos, esto, lo otro. Sí, pues lo primero que se pierde es una cosa que el mismo Sam Altman y todos los demás dicen que es lo que tenemos que conservar. Una, muy fácil de decir, muy jodida de hacer. ¿Cuál es? Grande, gracias. Quitemos la parte de pensamiento. ¿Qué significa crítico? Acá es la parte de filo, ¿vale? Es este concepto y tres más. ¿Qué significa crítico, gente? Y no me digáis, ser rojo. De forma imparcial una opinión antes de comentarla. Gracias. No, pero nos vale. Bien. O sea, es más simple. Significa ir a la raíz. Ir a la raíz de las cosas. Esa es la etimología anciana, ¿ok?, de la palabra crítico. Entonces, justamente, me voy adelantando esto de la charla, que no lo pensaba decir ahora, pero ¿qué estamos haciendo cuando estamos delegando en las IAs generativas nuestras capacidades de la toma de decisiones, ese concepto informático? Básicamente, lo que estamos haciendo es dejar de ir a la raíz de las cosas. Por tanto, lo que estamos haciendo es reemplazarnos a nosotros mismos. Sin más. ¿Se entiende? ¿Me explico, no? Bien. Ahora, ¿por qué os pregunté lo del dinero y todo lo demás? Porque es una cuestión que me parece muy relevante. No sé, el dinero a todas nos parece relevante, ¿verdad? Pero es una cuestión que me parece muy relevante. ¿En qué sentido? En que dicta un poco una cuestión que se ha perdido, o que yo estimo y lo veo, ¿ok? Acá sí que voy a tirar un poco de los estereotipos, o sea, como soy sociólogo no hablo de nadie en individual, ¿ok? Una cuestión que creo que se ha perdido, que vemos que se ha perdido de la disciplina de la informática, es la pasión por la disciplina. No es una crítica, de ir a la raíz, sino que la pasión por hacer, porque la gente que entra en la carrera de informática realmente le apasiona lo que hace. Por eso di el ejemplo de sociología y filosofía. Por cierto, si yo sabía lo que me iba a enfrentar en sociología y filosofía, igual me apuntaba a física, ¿vale? Pero me fue bien. Hay muchos sociólogos que les va mal, pero no se arrepienten de haber estudiado ni sociología, ni ciencias políticas, etc. ¿Me entendéis un poco el punto al que voy, no? Bien, y acá,
Últimos 3 conceptos que vamos a hablar, porque sí me van a servir para hablar justamente de lo que significa la pasión, de cómo se os ve, de cómo se os ve o de cómo a veces se trabaja con esto y demás, ¿ok? Dije, pongo todas las cosas filosóficas y ahora empezamos con la historia. Sí, 3 cosas así. Primero, vamos a hablar de etimologías, ¿ok? ¿Por qué os pregunto esto? Spoiler. Porque si no tenéis pasión por lo que estáis estudiando aquí, estáis sufriendo 4 años, pero es que lo que os espera entonces es un calvario, porque no os mola. Porque lo vais a hacer por un sueldo o para ganar pasta. Porque la pasta da placer o es lo que me permite tener felicidad. ¿Me explico, no? Esto es nuevo. Y lo vais a ver después, ¿ok? Primero, ¿alguien sabe decirme? Por cierto, no lo hagáis porque se rompe el spoiler, ¿vale? No lo busquéis en internet. ¿Qué significa? ¿Cuál es la etimología, la raíz de la palabra negocio? Es súper fácil. Sí, efectivamente, negocio, la negación del ocio. ¿Sabéis de dónde viene la palabra, o cuál es la raíz o el significado de la palabra trabajo? Eso que os encanta y qué es lo que queréis tener bueno cuando salgáis de aquí. Trabajos eran 3 tipos diferentes de tortura. Trabajo es una tortura. ¿Por qué el trabajo es una tortura? Básicamente porque esto de que yo quiero trabajar y me gusta trabajar es otra gran novedad. Lo que hemos perdido es la capacidad de decir, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Que esa es la parte de ética que vais a ver en el curso, etcétera, etcétera, y con lo que vamos a terminar. Me expliqué, ¿no? Hay otro que es de laborar, que no vamos a entrar, o si entramos después, que justamente, ¿sabéis cuál es la diferencia entre trabajar y en italiano laborar? O sea, hay algún argentino acá que lo hemos retomado, que se llama laburar. La persona que viene de labrar, esa persona lo que hace, básicamente la diferencia entre trabajar como instrumento de tortura y laborar es que uno o una labora para ganarse su sustento porque después quiere vivir bien. Pero el vivir bien no es tener un Porsche o un Lamborghini. ¿Me explico, no? Vivir bien es tener tiempo para disfrutar de las cosas. ¿Qué tal nos va, gente? Guay, ¿eh? ¿A que sí? ¿No? Fijaros un pelín con todo esto así, ¿cuánta gente que está aquí, no necesito que me levantéis la mano, su horizonte es, a ver, no lo quiero poner como, dejadme esta oportunidad porque vamos a terminar con esto, ¿vale? No os estoy criticando a vosotros. Mi horizonte es, estudio algo que tampoco me apasiona, que llena mi hueco, para salir y tener, un negocio, o sea, la negación del ocio, 2, trabajar, o sea, tortura. Vamos, guay, ¿eh? Y eso que no hemos hablado de Greta. Pues acabó la parte de la filosofía. Ahora empezamos. Entonces me vais a decir, Sergio, esto siempre fue así. Pues miren, me gustaría hablaros de un conjunto de gente y de cosas que os van a sonar que no han sido así. ¿Por qué? Porque cómo se ve o cómo se ve a veces a la gente de informática, os lo cuento porque, a ver, yo he trabajado con gente, trabajo con vosotras y vosotros todos los días y me llevo genial con mis compis, ¿eh? Les admiro. Es más, os admiro. Y ahora vais a empezar a ver por qué. Ahora, normalmente cuando alguien trabaja con informáticos empieza, qué coñazo, nadie los entiende, no sé qué, son todos cerrados. ¿A qué sí? Si no lo sabéis es porque todavía no habéis empezado a trabajar. ¿Vale? Esto no siempre fue así. Quitando la parte de Alan Turing, que evidentemente es, o Alan Turing, Ada Lovelace, todos estos inicios, etcétera, me gustaría daros un pequeño paseo por una parte bestialmente bonita de la informática y que desafortunadamente, por lo que he visto, poca gente conoce. ¿Vale? O sea, os voy a hablar, lamentablemente, no de hombres, perdón, no de mujeres, porque son tíos, ya me gustaría, lo tengo que buscar, pero os voy a hablar de una época en la cual, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la informática inspiró a todas unas generaciones y todas otras disciplinas en torno a determinados tipos de conceptos. A ver, determinado tipo de conceptos, no, determinado tipo de prácticas y determinada forma de ver el mundo. Y acá spoiler.
Software libre, no os voy a dar la tabarra 40 minutos sobre esto, pero software libre, ¿quién usa Linux acá? Ay, no hay esperanza. Bien. Una de las cosas, a ver, no os voy a empezar a detallar, pero una de las cosas en las que, bueno, sí me voy a detallar así, una de las cosas que inspiró muchísimo a todo otro conjunto de disciplinas y que surgió de la informática no es solo el software libre, sino que es la idea que hay detrás y que inspiró la creación del software libre. ¿Me explico, no? Es decir, no el hecho de que Stallman le pusieron a Richard Stallman le pusieron una impresora, le cerraron el software, se cabreó, como muchas cosas en la vida sucede cuando alguien se cabrea y tal, se cabreó y entonces reescribió el código. O cuando Linus Torvalds, el profesor, le dijo, no, tienes que comprar el libro, y dijo, pues no lo voy a comprar, lo voy a hacer. Que es algo básicamente, ¿sabe? O sea, es una tarea hercúlea. ¿Me explico, no? Lo importante de esto, gente, es la idea que hay detrás. La idea que hay detrás y que animó e inspiró a muchísimas generaciones y otras disciplinas y que es puramente vuestra, es, entre otras, y lo voy a empezar así, a decir así, que el conocimiento es libre, pero libre, no como Stallman, libre significa que todas y todos tenemos que tener acceso a él. Literal. Y entonces, gracias a que, esta es una, gracias a que eso inspiró y cuando todo el mundo le decía a la gente de informática que estaban locos por hacer eso, los de derecho, los autores de libros, etcétera, etcétera, dijeron, no, fíjate que hay un conjunto de, y ahora vamos a ir, pero tecnologías que lo que nos permiten es realizar el sueño de que la gente pueda aprender y conocer de manera libre. Ahí es nada. O sea, la Biblioteca de Alejandría que se estudia, las 7 maravillas del mundo, etcétera, etcétera, no es ni por asomo comparable a lo que hay hoy en el Anna's Archive. Lo conocéis, ¿no? Bueno, apuntadlo y después me lo agradecéis. Anna's Archive. Libgen, pero con esteroides. Libgen lo conocéis, ¿no? Sci-Hub también, si no apuntad. De nada. Ya aprendéis cosas hoy, si no conocéis esto. Entonces, me parece muy importante destacaros esto porque, fijaros, y yo os dije, una de las ideas es esta, y el corolario de esto, detrás lo que hay es una idea, una cuestión que durante muchos años, o prácticamente históricamente, ha animado al conocimiento humano, que básicamente es incrementar la capacidad que tenemos de comunicarnos. Algo tan sencillo como esto. Y ahora os voy a decir por qué os pregunté, ahora vais a empezar a ver por qué os pregunté lo del dinero. El ejemplo este que está es el de Stallman, ¿verdad? Que con el software libre, etcétera, pero con el software libre, como muy bien sabréis, se puede ganar dinero, pero se gana dinero de una manera diferente al modelo normal. ¿Sabéis estas partes o no? ¿Me podéis decir? No. Vale, básicamente, ¿cómo se gana dinero cuando tú liberas tu código? Pues a través de servicios, a través de otro conjunto de cosas, no a través de la prestación o de la licencia. ¿Me explico, no? Esto se trasladó automáticamente y rápidamente a la documentación, por tanto, a través de un conjunto de licencias, y como no lo sabéis, ahora os voy a poner, vamos, no lo habéis visto así, o si lo vais a ver en ética, me voy a ir muy rapidito con esto. El tema era cómo convierto algo de tal manera que no lo puedan volver a cerrar, que si yo lo quiero compartir con Juan o con ustedes, no lo pille Marcos o Juan, lo cierre y lo venda. Entonces, ¿por qué? Y acá es la parte que me interesa, ¿vale? Porque lo que hay detrás y la idea que alimenta todo esto es que la inmensa mayoría de la gente pueda acceder a esto. Porque el conocimiento tiene que ser libre. ¿Me explico, no? Y así se enajena gran parte de las cosas. Pensad una cuestión. Pensad que escribís un libro o un pedazo de código y lo podéis vender. Y en lugar de venderlo, lo que hacéis es colgarlo en GitHub. Para vosotras y vosotros tener un repositorio de GitHub donde mostréis el código forma parte de vuestra tradición. ¿A que sí? Pues de acá viene gente.
Literal. El asunto que tenéis de compartir el código, de buscar, de meteros en... Bueno, no sé si seguís usando Stack Overflow o vais directamente a ChatGPT o a Gemini, pero todo esto viene de ahí. Vuestra profesión o vuestra disciplina es de las pocas que a día de hoy... Bueno, de las pocas es esta, las recetas de cocina y no me acuerdo qué más. No, no os riáis, o sea, lo digo muy en serio. Las recetas de cocina se comparten. Los chefs comparten sus recetas de cocina. Los abogados y en derecho se comparten las sentencias, pero son casos muy concretos estos. ¿Me explico, no? Para que lo veáis. Entonces, una de las personas, detrás de estas ideas que no empezó con Richard Stallman, pero como tengo una hora acá, entendedme, ¿no? Fijaros, os voy a contar la historia de un montón de tontos ahora, a partir de ahora, ¿vale? Literal. Fijaros, Tim Berners-Lee, como no es alguien que lo sepa, pero vamos, Tim Berners-Lee trabajando en el CERN fue uno de el que creó el protocolo www. Es decir, si utilizamos navegadores con internet a día de hoy es gracias al abuelo Tim. ¿Me explico, no? ¿Sabéis cuánta pasta ganó Tim Berners-Lee por eso? A ver, por esto os pregunté lo del dinero y lo que pensáis de trabajar, etcétera, ¿Cuánto dinero ganó Tim Berners-Lee con eso? Nada. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo donó al dominio público. Literal. O sea, me estáis entendiendo, ¿no? Creo el protocolo, creo el no me acuerdo si es un protocolo, disculpad, creo el www, veo que eso funciona increíble y ¿qué hago? Lo libero para que todo el mundo lo pueda usar y aprovechar. ¿Se os ocurre esto? Era informático. Se quedó en su puesto, trabajaba en el CERN, o sea, que a ver, que tampoco vive debajo de un puente, pero... Claro, pero pero lo que os pregunto ahora, y os lo digo en serio, A ver, en serio, entendámonos. Estás trabajando en el CERN o en el MIT, etcétera, etcétera, y desarrollas algo que es un breakthrough tan grande como el www. ¿Y a quién? No os pregunto a ustedes ahora, pero sí que os pregunto así. ¿A quién? La informática hoy día, la disciplina de informática, ¿qué piensa? Dice, libéralo para que todo el mundo lo use porque esto va a mejorar la vida de todas y de todos. O es de, ciérralo que lo vendemos, campeón. ¿Me explico, no? No estoy, a ver, y con esto no quiero hacer el discurso de los rojos, etcétera. Lo que quiero es que veáis la diferencia. ¿Se entiende, no? ¿Os acordáis? Trabajo, negocio, laboro. ¿Me explico, no? Entonces, ¿en qué medida inspira? Y ¿en qué medida justamente eso? Me gustaría deciros que eso inspiró a muchísimas disciplinas. Pero a muchísimas, A la filosofía, sin lugar a dudas. Pero así, literal, sin lugar a dudas, inspiró la filosofía que se desarrolló toda una cuestión del conocimiento abierto, el conocimiento libre, que se retomó gracias a esto que empezó con las licencias en informática. Todos los problemas que se fueron gestionando a través de las licencias que tienen que ser libres, víricas, etcétera, apuntad víricas, que es importantísimo, lo veréis en ética, justamente fue retomado por el derecho y modificó la forma que entendía el derecho, la propiedad intelectual y demás. Spoiler, sale mal porque la sigue controlando Walt Disney, ¿ok? Entonces seguimos cada vez con más copyright. Pero la forma en la que se entiende la propiedad intelectual cambió radicalmente, en la que se entienden los libros, las publicaciones, los papers científicos, todo. La informática. Literal. Entonces, inspiró, si yo os digo filosofía, derecho, os podéis imaginar, ¿ok? Perdonad. Entonces, os hablé de estos dos y os voy a hablar del último, que este es mi ídolo. Aaron Swartz. Os voy a hablar de memoria y mi memoria es muy mala, ¿vale? Pero Aaron Swartz, creo que cuando tenía 14 años, creó y desarrolló, implementó el protocolo, el RSS, que ahora ustedes no lo conocerán porque es muy viejo, pero
El RSS era un protocolo de intercambio de noticias, pues creo que con 14 años o con 16, una cosa así, lo hizo él. No me acuerdo, también en la adolescencia, o sea, el chaval no podía ni beber ni conducir, ¿ok? Y participó en la especificación del XML. Casi nada, ¿eh? ¿Qué hizo Aaron Swartz? Claro, imaginároslo, ¿no? Ahora, ¿qué estaría pensando Aaron Swartz? A ver si me contrata Airbus o OpenAI. Literal. ¿Alguien conoce la historia de Aaron Swartz? ¿Qué le pasó? Sí, ya. No, los boomers estamos fuera, ¿vale? Sí, a ver, para que hable la generación joven, que si no, ya bastante que hablo yo. Pues, gente, Aaron Swartz se suicidó. De hecho, creo que precisamente se ahorcó. No vale decir por qué era un loco depresivo, ¿vale? ¿Por qué se suicidó Aaron Swartz? ¿Porque era un genio que no podía con su realidad? No. Porque lo que hizo Aaron Swartz fue pillar una torre, meterla en un sótano de Stanford y ponerse a piratear toda la librería de JSTOR, que básicamente es la librería de la biblioteca de papers científicos de aquel entonces, que era carísima, y entonces la scrapeó toda, se la descargó toda, hizo unos torrents y los puso. Le iban a caer 30 años de cárcel. Y prefirió matarse. Adivinad cuál era la disciplina de Aaron Swartz. Pista, sociólogo no era. ¿Eh? Era un... ¿Era qué? Informático, campeón. Claro, para eso estamos acá, no hay mucho spoiler. ¿Vale? Entonces, un breve repaso de esta historia, también ahora ya que nos quitamos así, pero me gustaría que pensarais, por ejemplo, ¿cuántas herramientas de desarrollo que vosotras y vosotros usáis, sobre todo lenguajes de programación, hay que pagar? Ninguno, ¿verdad? Bien, eso no es casual. Antes sí que había lenguajes de programación por los cuales se pagaba. ¿Me explico, no? Entonces, vuestra disciplina tiene muchísimos ejemplos. Os dije el del protocolo www, el del correo electrónico. ¿Os habéis puesto a pensar que el correo electrónico no tiene ninguna licencia? Y si se licenciara, ¿qué tal? O sea, fortunas. Vamos, ahí tenemos el caso de WhatsApp, que es una especie de correo electrónico, pero licenciado. ¿Me explico, no? Entonces, lo que me gustaría mostraros, o gran parte de esta chapa que os venía a decir, para mí tiene dos objetivos. Primero, ir contándoos esta historia así con casos para mostraros una cuestión. Que vuestra disciplina inspiró a muchísimas otras disciplinas, no porque pone las cosas gratis o porque no cuestan nada. Todo el mundo reconoce que el trabajo, el trabajo como tortura cuesta. ¿Me explico, no? Se debe pagar. ¿Ok? Nadie está diciendo que la gente de informática tiene que trabajar gratis. Eso lo dice vuestra familia para que le arregléis el ordenador. La parte importante de esto es qué inspira una disciplina al resto por lo que crea. Y vuestra disciplina, más allá de ahora unas cuestiones que vamos a hablar, sí, por supuesto, inteligencia artificial y demás, pero creedme, vuestra disciplina no ha despertado admiración a lo largo del siglo XX y demás, por las grandísimas soluciones que implementan, y que también, sino por todo un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la historia social de vuestra disciplina. Es decir, gente concreta que estableció una dinámica de trabajo de la que ahora, a día de hoy, para vosotras y vosotros, está tan asimilada que ni la ponéis encima de la mesa. ¿Se entiende, no? Esto es lo que me gustaría también poneros, justamente para que veáis un poco cómo son los cambios y de dónde se viene. Es decir, Internet no sé si lo sabéis, pero Internet, tal y como lo conocemos, no es el único invento que hubo. Si viene de ARPANET, etcétera, pero antes había Internet cerradas que costaban dinero. Con Pluserve, Mirec Online, etcétera, etcétera, que daban todo ese conjunto de servicios, pero pagos. Claro, entonces esos modelos cayeron. ¿Por qué?
Porque Internet hay una estructura mucho más abierta en donde todas y todos podías enchufar un ordenador, te conectabas con una IP y ya podías compartir con el mundo lo que tenías. Otra palabra súper clave importante, compartir. En todas las disciplinas, en el resto de disciplinas, créanme, no hay nada que se parezca a esto. Nada. O sea, vuestra disciplina a lo largo del siglo XX empezaba, vamos a compartir el conocimiento, que la gente se pueda comunicar cada vez mejor. Y cuando había alguien que quería poner un tipo de una barrera, ya salía otra persona y decía, pues no, esta barrera no, yo la paso por encima. Es decir, y se inventaba o creaba otro protocolo o lo proponía. Apertura, pero apertura no en el sentido liberal, trampista. Apertura en el sentido de poner encima de la mesa y que la gente pueda decidir, podamos decidir. ¿Me explico, no? Literal. Entonces, todas esas partes que a mí me gustaría... Por cierto, ¿esto lo hubiese escuchado alguna vez? No, ¿no? ¿No? Pues a mí me deja un poco patidifuso. Espero que estéis entendiendo que esta charla la pongo así para contaros estas cosas y que es más divulgativo y que me parece importante que conozcáis y que os deis cuenta que muchas de las cuestiones muchas de las herramientas que vosotros utilizáis no las pagáis no porque no cueste producirlas. A ver, es que escribir Python cuesta. De hecho, es un negocio, por eso lo mete Google ahí adentro. Pero me explico, ¿no? Pero ¿quién colabora con Python? Todo un conjunto de comunidad que se ve beneficiado, es decir, cooperar, compartir. Todo eso de ahí es muy característico y propio de vuestra disciplina, de la forma que tenéis de funcionar. Literal. Y que en otras disciplinas, que cuando yo lo veo desde la sociología, digo, es que esto es admirable, es decir, en sociología no existe esto. O no existe como tal, por eso ponía el ejemplo de los cocineros. O sea, hay un libro de un profesor muy bueno, se llama César Rendueles, que justamente lo habla de esto. Es decir, está el conocimiento abierto en informática, las recetas de cocina, las rutas de alpinismo y no me acuerdo qué más. Para que os riáis. Es decir, el resto es conocimiento muy cerrado. ¿Vale? Entonces, me parece muy importante toda esta dirección. Y sobre todo, que esa dirección empezó a partir de los años 50-60, perdóname, continuó y evidentemente explotó cuando Internet se hizo ubicuo y masivo, eso explotó. Fue una parte donde un profesor que también dio una conferencia aquí, Andoni Alonso, lo que dijo es el corto verano de la anarquía de Internet. ¿Qué significa esto? ¿Que nos volvimos todos anarquistas? No. Lo que quiere decir es que justamente cuando nos empezamos todas y todos a conectar, empezamos a compartir. Y cuando empezamos a compartir y a cooperar, hubo chorraditas, que ustedes, claro, no las habrán vivido, pero que sí cambiaron mucho. El hecho de que podamos compartir la música alteró profundamente cómo no solo escuchamos música, sino también la industria discográfica, que sigue siendo profundamente injusta, pero es menos injusta que cuando los artistas solo dependían de las industrias discográficas. ¿Me explico, no? Entonces, se modificó radicalmente todo esto y se impulsó. Spoiler, salió mal. ¿Por qué? Porque todo esto interesa en el sentido, los intereses que se ponen en tela de juicio son muy grandes. ¿Me explico, no? Eso nos da enteramente igual. Lo que me importa a mí es mostraros o deciros que vuestra disciplina inspiró todo eso. Y ahora sí voy a hacer una especie de diatriba antes de empezar a terminar con una cuestión, porque sí, esto más allá de que intento se me ve el plumero, entonces os lo voy a contar así para que lo vivamos, ¿vale? ¿Sabéis quién fue el colega Johannes Salk? Spoiler, médico. Es el que descubrió, sintetizó lo que sea, la penicilina. La penicilina dejó de matar, una vez que se hizo esto, la mortalidad mundial bajó, no me acuerdo si eran entre 3 y 30 millones, una barbaridad, gente. Una barbaridad. ¿Sabéis qué hizo Johannes Salk con la... A ver, pensemos, ¿ok? La penicilina. ¿Qué hizo Johannes Salk cuando la puso en el mercado? Sí. Y entonces, gracias a eso, ¿cuántas muertes se salvaron directamente en un año? ¿No? Mola, ¿verdad? ¿A qué mola?
¿Qué tal con el COVID? Guay, ¿eh? Entonces, una de las cosas que sí, off topic de esto, que sí me gustaría, porque a ver, ya antes de terminar con la arenga final, el asunto es, podemos elegir, gente. Aunque no nos lo parezca, aunque nos dé igual, etcétera, podemos elegir. Y la pregunta, que es un poco retórica, porque no creo que nadie en su sano juicio me pueda decir que lo que prefiere es la gestión, como se hizo con la penicilina, que automáticamente se estuvo produciendo mundialmente y salvó cientos de millones de vidas, respecto de lo que vivimos con el COVID. Que no nos olvidemos, a nosotras y a nosotros nos va guay porque estamos en Europa. La vacuna de AstraZeneca, nada, le ponemos un dineral ahí adentro. Vale, se va a quedar la patente AstraZeneca, vale, la vacuna es una basura. Oh, pues se la compro a Estados Unidos. Ay, mira que puedo, pero es que el resto del planeta no tiene ese privilegio. De hecho, ya termino con el spoiler de esto. ¿Os acordáis los blistercitos así chiquitios? O sea, no cuando te metían el hisopo, sino el detector de COVID que era así de plástico. ¿Sabíais que ese mismo cacharrito era el que se usaba en África para detectar la malaria? Y entonces cuando hubo COVID, cuando tuvimos COVID, los europeos y las europeas y los norteamericanos, o sea, primer mundo, empezamos frenéticamente a medirnos el COVID y entonces los blísteres esos se fueron de África, vinieron a Europa y entonces la enfermedad que ya es la más mortal del planeta, que es la malaria, volvió a arrasar en África. Súper guay. Me explico, ¿no? Este es un pequeño off topic para que veáis un poco, a ver, y me gustaría transmitiros la diferencia que hay con esto, ¿ok? Me interesa mucho lo de la breve historia social sobre cómo os ve un sociólogo, porque igual os sorprende decir esto, aunque no os parezca, y os lo dije antes, se os admira. Pero se os admira por la capacidad de abstracción que tenéis, se os admira por la capacidad de solucionar problemas, que sí, que sí. En realidad, la gente de la academia y las cosas que inspiráis, ¿sabéis por qué son? Porque tenéis una tradición de compartir, de encontrar formas de hacer las cosas, de cooperar. Y al menos en la academia, la gente que nos gusta leer, vuestra disciplina estuvo animada por gente workaholic, evidentemente, pero que lo que buscaba, a ver, evidentemente buscaba ganarse millones de pasta, pero creo que lo que os estoy hablando ahora, que es el backbone de vuestra disciplina, pensad, lenguajes de programación, correo electrónico, internet, que la documentación sea gratis y que el código esté disponible, todo esto fue para compartir y que el conocimiento se libere. ¿Me explico, no? Y ahora, no sé cómo voy de tiempo, pero vamos a darle la vuelta. ¿Os acordáis cuando empecé con el asunto de la pasta, la ética, el laboro y toda esta cuestión? Me gustaría haceros una pregunta, y la parte que tiene que ver así, que está muy bien, la de ética. No me voy a hacer el spoiler de la asignatura, pero voy a contar un poco lo que les cuento son los míos. Una pregunta. Si estamos buscando dinero, a ver, entendámonos, yo no es que no busco dinero, Yo a mí me gusta vestirme, se entiende, ¿no? Pero si lo que tenemos es la búsqueda de nuestra pasión o para disfrutar y tener placer, lo que consideramos es que tenemos dinero, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda el bien? Os pongo un ejemplo concreto. ¿Sí? No con informática, Y en esto voy a ser ultra preciso, ¿vale? Porque es así. No sé si esta semana o la anterior, no sé si habéis escuchado que el ministro de, Real Estate, ¿ok? El ministro de Fomento de Israel, básicamente lo que dijo es: estamos bombardeando Gaza para desescombrar, lo sabe Trump, porque estamos bombardeando Gaza. Así después lo que hacemos es que metemos las topadoras, lo sacamos y montamos el real estate, los edificios. Me da enteramente igual, es decir, no vamos a abstraerlo. Literalmente es matar moscas a cañonazo. Quitemos la parte de si nos caen mejor o peor la gente de Israel. Básicamente lo que estamos haciendo es expulsar a gente de un territorio
Me da igual cuál, lo sabe como si son los de la Cañada Real de acá, ¿eh? Pero con bombas. ¿Por qué? Porque me conviene económicamente. Spoiler, ahí el bien tiene poco que hacer. ¿Me estáis siguiendo, no? Entonces, por esto también yo a mis estudiantes siempre les digo, claro, las cuestiones de ética, cuando nos preguntemos el bien, el mal, o la pregunta que os hice, es muy sencilla, es que al final, si os fijáis, las etimologías de lo que es trabajo, laboro y negocio, es por una cuestión importante que nos estamos dejando de lado, que es el ocio, gente. El ocio, el disfrutar, el placer, ¿se entiende, no? Todas cosas que están asociadas con el bien. A ver, creo que acá estamos bastantes de acuerdo, ¿no? Fijaros, cada vez más nuestro ocio, nuestro bienestar y nuestro placer está mediado por lo que hacemos cuando trabajamos. ¿Veis el cambio? Y justamente vuestra profesión lo que mostró es que ese cambio para hacer el bien se puede disfrutar y demás y no requiere justamente de ganar y ganar y ganar dinero. ¿Se entiende esto, no? Por eso os estuve contando la historia de vuestra disciplina en el sentido de gente que lo que hizo fue decir, esto es una aportación para el bien. Pregunta retórica y sin spoiler. Espero que me digáis que os inspira mucho más una persona que hace eso que una persona que lo que hace es literalmente acumular dinero no se sabe para qué. Porque ¿para qué quiere más dinero Elon Musk? Si es que si se para y se pone a gastarlo y a tirarlo, no le da la vida. A ver, es una patología, es una obsesión, es como la gente esta que colecciona cosas y dices, es que si las gasto, y pues si me explico, ¿no? Entonces, básicamente, lo de la historia social y demás tiene que ver con esto. Y para cerrar, un pelín, no sé cómo voy de tiempo, si puedo estar más tiempo, ¿no? Pero bueno, ya más o menos... Vale, voy cerrando con una pequeña arenga. A ver, espero dos cosas, a ver, sobre todo. Bueno, tres. Primero, que os hayáis entretenido esto un poco. Segundo, que hayáis aprendido algo, son más cosas. Tercero, por favor, que hayáis aprendido que vuestra disciplina no solo es automatismo, optimización, etcétera, sino que también es todo eso para tener una visión sobre cómo podéis mejorar el mundo. Que la técnica, si se queda solo en técnica, es ciega. ¿Vale? Que tenéis todo eso y que vuestra disciplina, vuestra disciplina tiene todo eso que es lo que generó admiración a lo largo de la historia. Eso es lo que me encantaría. Y segundo, y ya con esto así termino, que es el momento Greta, ¿vale? Sobre todo tenéis una oportunidad muy grande. ¿Sabéis por qué? Porque los datos, según parece, aseguran que efectivamente a lo largo de este siglo la población va a colapsar, me explico, ¿no? Es decir, la emergencia climática es grande. La probabilidad de que en este siglo se elimine o nos carguemos las condiciones que hacen posible que el ser humano sapiens viva en esta tierra son bastante altas. Acá no estoy haciendo ninguna, ¿no? Tengamos la culpa nosotros o no, eso es lo que dicen los modelos. Estamos, ¿no? Entonces me gustaría animaros a una cosa, gente, ¿por qué no os ponéis a disfrutar? Porque el mundo se acaba. Literal. ¿Por qué no buscáis? Es decir, ¿y sabéis por qué os digo esto? Y os lo digo en serio, ya con esto os dejo en paz. ¿Sabéis por qué? Porque nada me gustaría más, y lo digo muy en serio, que esa profesión a la que yo respeto, admiro y que tiene toda esta tradición que yo os estoy contando, volviera a tener un compromiso más allá de la instrumentalidad de lo que es el trabajo. ¿Me explico, no? Me encantaría volver a encontrar gente que en lugar de soñar con ir a Airbus, a diseñar, a saber qué misil o rotor o lo que sea, trabaje con cuestiones que son problemas sociales reales para mejorar. Y me podéis decir, Sergio, ¿qué es mejor? Sí, soy doctor en filosofía, ya lo sé, pero estamos hablando de un nivel muy básico. Me explico, ¿no? Mejorar lo que nos hemos encontrado, que hagáis una cosa que no hicimos ninguna de vuestras generaciones posteriores, que es intentar que el mundo sea un lugar un poco menos malo. Tenéis la disciplina adecuada, las posibilidades adecuadas, todo, gente.
Y está todo ahí en vuestra disciplina, ¿eh? Que os puedo dejar libros y libros que justamente de gente de informática que su visión es esta. Así que nada, ya he terminado. Termino con esto, arengándoos a que por favor inventéis cosas nuevas y volváis a conectar, no con el trabajo y el negocio, que básicamente son torturas, sino que por favor disfrutéis, que ampliéis la mirada a disfrutar. Porque el mundo se acaba. Y además podéis hacerlo. ¿Me explico, no? Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Empezamos, como siempre, el turno de preguntas. ¿Alguien se anima? Muerdo. Buenas. Yo Sí. te quería preguntar que, como nos has dicho al principio, no nos han explicado la historia de nuestra disciplina. ¿Tú cómo crees que se podría abordar? Yo, por ejemplo, estas asignaturas de cuarto, quizá cambiar eso, o cómo se puede abordar eso también, el poder conocer eso. Pues claro, a ver, yo creo que en cuarto es tarde. Voy a poner una respuesta muy ambivalente y muy egocéntrica. Creo que en cuarto es tarde para mostraros esto, sin embargo, creo que en cuarto es el mejor momento para que aprendáis estas cosas o que tengáis los conocimientos de ética, de las implicaciones sociales y demás, porque tenéis idea y porque tenéis el instituto un poco lejos. Yo doy clase en primero. Entonces es muy difícil poder hablar de esto y no sé, es decir, yo creo que se necesita relativo distancia del instituto y del profe de filosofía, me explico, ¿no? Y todo esto, y a la vez un poco de visión de vuestra profesión como para que se haga esto. Es decir, yo sí pienso que en un par de clases, lo que pasa que es muy difícil porque hay que leer, claro. Entonces, no te ríes, pero es verdad. Pero sí efectivamente estaría muy bien que se contara. Pero yo honestamente creo que debería ser, por un lado, el primer día de cuando entráis, y por otro lado, todo esto ya cuando tenéis una dimensión un poco más grande de... A ver, cuando estáis en cuarto o sexto, me dijeron, ¿no? De dobles grados. Sí, ya estáis pensando en un máster, en salir a trabajar, o ya estáis trabajando, es decir, ya se estáis viendo. Entonces, yo creo que ese nivel de maduración es relevante para poder hablar de esto de una manera diferente. Muy bien. Buenas, yo tenía una pregunta. A ver, es muy bonito lo de crear un mundo mejor y eso, y estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto yo en el futuro, cuando cree algo, digo, vale, quiero sacar dinero de esto? O, en plan, ¿dónde está la barrera para decir, ¿lo hago gratis o me lucro con esto? No sé si me he explicado bien. A ver, voy a responder a ver si te explicaste bien y eso lo entiendo, ¿vale? Vale, vale. A ver, evidentemente, y perdona, así que me vaya a poner, voy a ser el cuñado rojo, ¿vale? Ni el mismísimo Karl Marx dice que una persona individual no tiene que perseguir la maximización de sus beneficios. O sea, individualmente, todas y todos que queremos lo mejor para nosotras, nosotros y para la gente, ¿se entiende? A ver, y para la gente que digo... Nuestras hijas, hijos, hermanas, hermanos, se entiende la idea, ¿no? Entonces, no se trata de una cuestión individual y efectivamente lo que tú dices es, bueno, tú puedes elegir. Es decir, a veces esto se radicaliza, digo, se extiende mucho y parece que pero cualquiera que esté programando y libere el código, me explico, lo hace y se va a vivir debajo de un puente. No. Ni que no se puede hacer nada. Evidentemente siempre hay un trade-off en estas cosas. ¿Me entiendes? No sé, no te veo, pero no sé si se entiende lo que te quiero decir. Sí, se entiende. Evidentemente hay un trade-off. Nadie está hablando de decir, la única opción que voy a tener en mi vida es pública. Claro, ¿qué sucede? Teniendo en cuenta que la profesión más deseada en España en gente de vuestra edad actualmente es la de... Influencer. No, pero a ver si se entiende lo que te quiero responder, ¿eh? ¿Qué sucede cuando alguien lo que quiere es ser influencer? Básicamente aspira a tener éxito en un 0,000005 de los casos. O sea, es un one shot, gente.
Entonces siempre tenéis ahora mismo en la mentalidad de el pelotazo que me va a sacar para arriba. ¿Qué sucede? Que ese pelotazo sucede en el 0,00000. Lo normal es que haya una cuestión mucho más gris. No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Sí, sí, te has explicado. Entonces, a ver, lo que yo te digo es, ya se irá viendo. Lo que yo veo es que ese gris se está perdiendo por irnos al otro lado. A cualquiera que lo haga es un estúpido. No sé si me entienden. Entonces yo quiero rescatar que eso no es así. Genial, gracias. Nada. Bueno, solo un apunte, pues no hemos llegado todavía en clase a la parte del software y demás, pero tenéis que ser muy geniales, pero muy, muy geniales, para que sin nadie conocer vuestro código os quiera contratar por una pasta. Entonces, liberar el código también es una manera de demostraros al mundo lo geniales que sois y además ayudáis. Yo quería preguntarte por material, lecturas, conferencias, lo que fuera, acerca de este tema donde podamos un poco profundizar en ello. ¿Te los voy diciendo o me escribes y te los...? Lo que tú prefieras. ¿Eh? A ver, bueno, pues por ejemplo, por barrer por casa, ¿vale? Tenéis la obra de Andoni Alonso, podéis buscar por nombres, ¿ok? Andoni Alonso es una persona que escribió sobre esto en España, Navarro, él y demás, que está muy bien. Tiene toda una obra de filosofía, pero a ver, esa, pasárosla un poco, y sí que tiene obras de cultura libre, cultura abierta, etc. Luego, hay un libro muy clásico que es Software libre para una sociedad libre, de Richard Stallman. Si os interesa un poco más la cuestión, no tanto de software, sino la parte de licencias, conocimiento libre y demás, buscad, ahora se me acaba de ir el nombre, pero es el creador de Creative Commons, profesor en Harvard. No me acuerdo. Ahí. Bueno, pero si ponéis creador de Creative Commons, está. Luego tenéis La Catedral y el Bazar, que es un clásico, pero para entenderlo de software libre y demás. Me gustaría recomendaros, si no lo habéis leído, un libro muy gracioso, un autor muy canónico del cyberpunk, que se llama Neil Stephenson, y es En el principio fue la línea de comandos, que es muy outdated, pero muy curioso. Y luego, así de memoria, creo que Aaron Swartz también tiene algún tipo de artículo publicado, y a partir de ahí es una bola que podéis tirar tranquilamente. Pequeña pista y spoiler así, me parece admirable todo lo que anima a Richard Stallman y al software libre, etcétera, pero ahí después se mezcla toda la parte política y la concepción de ética que tiene Richard Stallman de las cosas. Se nota que es informático y no filósofo, ¿vale? Es cutre, en el mejor de los casos. Pero algo es algo, es decir, no hace falta, se entiende, ¿no? Es decir, pero no me gustaría que no lo tomarais todo así al pie de la letra, sino que lo leyerais. Buenas. Tú, como sociólogo, ¿cuáles crees que pueden ser los motivos principales que diferencian a informática como de otros sistemas? Me quiero referir a que nosotros compartamos cosas y, por ejemplo, ellos no. ¿Cuáles pueden ser como las dinámicas que nos diferencian en ese sentido? Qué buena pregunta. Pues mira, te lo voy a decir, honestamente lo que creo es la tradición, literal. La tradición cultural que animó a esto y justamente cómo vino. Es decir, la informática no sois una disciplina pura. Me explico, ¿no? O sea, viene de gente de físicas, matemáticas, de todo, y a partir de ahí se fue haciendo. Y tiene una profunda arraigamento también en la academia aplicada a la industria. Entonces yo sí que creo que es la tradición de aumentar la comunicación y del compartir. O sea, que eso está en la raíz. De hecho, los sistemas Unix, Linux surge, pero los sistemas Unix, cada vez que se intentaban cerrar, solía un fork, vamos a ponerlo así, que era gratuito, de alguna universidad. Es decir, vuestra disciplina está muy relacionada con el conocimiento y la libertad del conocimiento, de una manera muy grande. Entonces yo creo que está con en vuestro ADN. La sociología no surge así, la sociología surge para que el gobierno controle a la población. ¿Y crees que no se puede cambiar? Es decir, en plan, ¿crees que eso, como ya viene por tradición, nunca en las otras disciplinas va a poder haber algún cambio significativo? Sí, ya lo hay. Por eso estoy haciendo esta charla. O sea, estoy haciendo esta charla. El hecho de que no conozcáis o que no tengáis idea de lo que os he contado, muestra que el cambio is here. Me explico, ¿no? Sí.
Bueno, en primer lugar, gracias Sergio por venir aquí, por poner 2 huevos, me parece, y no hacer frente con tus principios. Yo la verdad que me esperaba algo mucho más sombrío de la historia de la informática, conociendo la historia de la radio, ¿verdad? Que viene de la Segunda Guerra Mundial, y conociendo los usos, ¿verdad? Que se hacen con la inteligencia artificial en Gaza, como has dicho, en donde se bombardean civiles sin reconocer totalmente quiénes son. Me imaginaba algo más de la mano de eso. Y entonces mi pregunta va un poco, creo que con esto de compartir que comunicas tú, o vos, también soy argentino, como verás, creo que es algo que se está perdiendo, ¿verdad? Hoy en día, y sobre todo con la tecnología que nos individualiza, que verdad nos centra en una pantalla. Entonces te quería preguntar, no sé cómo pensás que una buena forma de usar la inteligencia artificial, si hay algún tipo de beneficio. Yo, por ejemplo, intento usarlo para poder trabajar menos y tener más momentos de ocio. Creo que ahí me das un enhorabuena, ¿verdad? Pero panorama general, ¿qué pensás sobre el uso de la inteligencia artificial? Bueno, yo estoy en un grupo de investigación que básicamente hacemos inteligencia artificial, o sea, y no me parece mal. Una cosa que sí me parece destacable es, si lo estás utilizando, lo utilizo para trabajar más rápido y así tener más ocio. Lo que muy probablemente nos vaya a suceder es que, porque a mí también me pasa, yo escribo proyectos y cosas y demás. Yo el otro día esto me están grabando, ¿no? Entonces esto no lo voy a decir. Digámoslo así, que el otro día hice en 2 días algo que normalmente hubiera tardado 10. Claro, pero ¿qué sucede? Los otros 8 días, me fui a la playa y me tomé un mojito. No, hice más. Entonces, ¿qué sucede? Pues esto en el lenguaje del management, esa parte de aumenta nuestra resiliencia y productividad. Traducción, vamos a trabajar más todavía. Ahora, usos positivos sí que hay, es decir, es innegable. El cáncer se detecta más rápido, más y mejor. Hay muchísimas cosas que se han optimizado y que no son chorradas, es decir, yo trabajo con una gente que lo que hicieron es, a través de inteligencia artificial, mejorar el tiempo de taxi de todos de los aviones, entonces con el consiguiente reducción de contaminación. ¿Me explico, no? etc. Sí que pienso que estamos utilizando inteligencia artificial para todo en el PUM así. Me explico, como estamos en la ola, lo utilizamos para todo y entonces a veces dices, vamos a utilizar inteligencia artificial para ver cómo plantamos árboles en un bosque, así no contaminamos. Y digo, pues ¿para qué no hace falta? Porque igual haces el tal y lo que te sale es que estás contaminando más utilizando un modelo. ¿Me explico, no? Y lo que lo estamos utilizando, es decir, si os lo digo, otra cosa sí. Tenéis una misión y es explicarle a la gente cómo funciona y qué hay detrás de la IA generativa. Porque decirle, no hay magia, ¿vale? No hay un mono atrás, no hay magia. ¿Qué es? Para que se utilice mejor. Esto sí que está mostrado que es decir, que la gente que sabe qué hay detrás de la inteligencia artificial hace un mejor uso, tiene menos influencia a desinformación, etcétera, etcétera. O sea, para mí son todos esos buenos usos. Y a ver, sí. Pero os dije al principio, y espero no haber fallado, viernes, 2:30 de la tarde, hay solcito, es decir, no he venido aquí a contar la historia lúgubre, que la tenéis, que es de donde viene también la informática, y de los usos que se está haciendo. O sea, honestamente, no... O sea, creo que eso, si me perdonáis, y aprovecho así, sobra. Es decir, a ver, ¿sobran en qué sentido? Lo estáis viendo, ¿no? Entonces, pues nada, y seguimos en silencio, yo qué sé. Luego nos arrepentiremos. Buenas. Hola. Yo te tenía una pregunta, un poco de opinión, para saber qué opinión te trae la patentación del software en relación a esta filosofía que hablabas tú del origen de la informática, ¿no? Y, por otro lado, ¿qué otra manera podrían tener los pequeños programadores genios que hablábamos antes para pelear contra grandes empresas sin peligrar que su código pueda ser copiado y luego patentado tras haberlo modificado ligeramente? Bien, te recomiendo entonces el libro de Richard Stallman, Software libre para una sociedad libre, y el del abogado que no me acuerdo, ¿ok? Eso es una... A ver, primero,
no te va a llamar la atención lo que voy a decir. Primero, el software no se patenta, ya lo verás en la asignatura, a no ser que sea algunas características, pero, al menos en España o en Europa. Pero, por ir así más radical y sonaros un poco, estoy absolutamente en contra de todas las patentes. Literal. Todas, para todo, de cualquier tipo. Porque una patente lo que te dice es tú tienes un derecho exclusivo de explotación, me explico, ¿no? De un artefacto, es decir, de algo humano. Ok. El ejemplo que está muy bien es el de las vacunas, me explico, ¿no? El de las diferencias de las vacunas. Hay muchísimos ejemplos de esto, de decir, ¿realmente las patentes son mejores o no? O sea, ¿quién se beneficia? Y luego, para terminar así, a mí me parece, y por eso te dije lo del libro, esta cuestión de el pequeño programador que es un genio y desarrolla un producto y la gran empresa se lo roba, es muy raro que suceda. Entonces no se puede legislar pensando en una excepción. No sé si me entiendes, no nos podemos regir. Evidentemente lo habrá, pero lo más normal es que sean equipos de investigación, grupos de trabajo, se entiende, ¿no? Con algún tipo de financiación, etcétera, 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 etcétera. Porque ¿sabes lo que puede suceder? Básicamente, que el pequeño lo venda, se beneficie individualmente él y se perjudique todo el resto. Entonces es un poco lo que le decía a tu compañero, el trade-off que hay entre estas cosas y cuánto en realidad suceden. O sea, spoiler también, creo que lo sabréis, esto de yo fundé Google con mi colega en un garaje es muy curioso si vuelve a suceder. Es decir, pongámosle OpenAI para sacar Chatty. Sí, yo lo llamo Chatty, perdón, o sea, ChatGPT, ChatGPT. O sea, si os fijáis, el conocimiento teórico para hacer eso, me explico, ¿no? El conocimiento teórico y demás sí que se puede, que es en forma de equipos de trabajo, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Pero ya el Google de ahora, que es ChatGPT o la cosa generativa, necesitas literalmente una central nuclear para sacarlo adelante. Entonces no... Hola. Sí, con los focos no veo. O sea, mi pregunta está relacionada un poco con lo que habías dicho de la inteligencia artificial y es cómo podemos asegurarnos de que cuando estemos trabajando estemos haciendo un trabajo ético, porque a lo mejor nosotros directamente no estamos haciendo algo malo, pero a lo mejor la empresa en la que estamos trabajando o el sitio en el que trabajamos indirectamente puede tener algún uso malo de lo que estamos haciendo. Qué buena pregunta. Pues mira, a ver, primero con pensamiento crítico, ¿vale? Primero, y más o menos un poco principal. Segundo, un poco así, es decir, a ver, no nos volvamos locos. Una cosa es ser negligente y otra cosa es ser completamente autoconsciente. ¿Qué quiero decir? Está la gente que dice, ay no, yo es que no sabía que, yo qué sé, vamos a poner así, no sabía que la ojiva que estaba haciendo iba a un misil. Y digo, ¿dónde va, chamo? Me explico, ¿no? Ahí hay una diferencia. Hay otra diferencia, es decir, no, mira, trabajo en Airbus y diseño rotores y resulta que lo diseñé para un avión civil y termina en uno militar. Eso es una zona muy, muy gris. Me explico, ¿no? Ahora, ¿dónde está? Pues mira, como terminé, y os lo digo porque lo pienso sinceramente esto, tenéis una profesión que no solo es admirable, sino que además tenéis una cosa, me vais a decir que no, pero comparad con el resto, ¿vale? Que es que salís y vais a poder tener trabajo, y como salís altamente especializadas y os vais a poder formar, tenéis una cosa que es que podéis elegir. Entonces, puedes elegir, me explico, ¿no? Salir de esa empresa, buscarte un proyecto que te apasione. Eso es lo que también me interesa transmitir. Es decir, que podéis hacer eso, gente. Tenéis esa posibilidad, aprovecharla. ¿Me entienden, no? Un poco. Entonces, ¿a través de qué? Pues mira, yo lo que te recomendaría es pensamiento crítico. O sea, mira y expándelo un poco más. Nada. Buenas. Yo quería preguntar más acerca del futuro tu opinión sobre el futuro que puede tomar la informática, sobre todo teniendo en cuenta lo que has mencionado sobre que la informática es una de las disciplinas que más comparte el conocimiento público hacia las personas y sobre el interés que pueden tener los gobiernos sobre esto mismo. Gracias. Me perdí, o sea, otra vez. ¿Hasta qué punto
el futuro que puede tener la informática puede estar controlado también por los gobiernos en ese sentido a la hora de... Ya lo está. Nació estando así, no es el cambio. Pero, ¿cuál es el rumbo que puede tomar sobre el control? Bueno, acá voy a hacer otro gran autor, Neil Stephenson, pero acá lo que voy a mostrar es... todo surge desde el control. A ver, y el asunto será, fijaros lo que os estaba diciendo, es decir, vuestra disciplina lo que tiene también es la capacidad de siempre haber buscado eludir ese control, al contrario que otras disciplinas. Entonces todo dependerá también de vuestras cabezas, de vuestra voluntad y de lo que queráis hacer. Pienso que en el futuro, honestamente, ¿los gobiernos van a controlar el futuro de la informática? No. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Quién lo va a hacer? Las grandes empresas. Cosa súper curiosa de esta época, que lo controla el gobierno, nos molesta, que nos controla una gran corporación. Chupi, quiero trabajar ahí. ¿Me explico, no? Entonces, pues bueno. Sí. Hola, buenas. Me gustaría saber su opinión. Estoy de acuerdo con la libertad del conocimiento, pero no sé si cree que la motivación de la posibilidad de lucrarse como individuo puede fomentar la competencia y hacer que se desarrollen nuevas tecnologías o avances más rápido. A ver, no hay una... Y acá sí que lo voy a contestar un poco técnico, ¿vale? No puede decirse que haya una ley, una ley, me explico, esto es la cuestión de la competencia, que haya más competencia fomenta una mayor eficiencia, etcétera, etcétera. Eso, pensado que, por ponerlo así, el mercado se autorregula y entonces fomenta la competencia, se ha mostrado que no es así. Sí, lo que sucede más bien es que hay un momento de competencia, luego esa competencia se van. O sea, y pensad un momento, mira lo que nos pasa ahora, es decir, no es que hay más empresas telefónicas, hay cada vez menos, porque se absorben entre ellas. No hay más grandes empresas tecnológicas. No sé si me explico, es decir, a ver, hay muchas que están por abajo, que son startups, que lo que quieren es que me compre la grande. ¿O no? Entonces, claro, no está muy claro lo de la competencia en el sentido justamente de persecución de beneficio. Me explico, ¿no? Lo que te quiero decir. Es decir, en términos individuales, como se suele entender, evidentemente a niveles de grandes corporaciones y demás, sí. Entonces, pero la competencia no es que... O sea, es falaz esto de decir que todas y todos los que estáis aquí individualmente vais a competir y se va a alcanzar un producto más eficiente. Es que igual cooperando lo hacéis mejor. Buenas. Yo tenía una pregunta sobre cómo crees que podemos aprender a disfrutar, ¿no? Porque ahora mismo, como has comentado antes, la automatización yo creo que nos hace al final tener incluso menos tiempo libre, porque con ello al final lo que busca todo el mundo no es luego tener más tiempo libre, efectivamente, o sea, justo eso, sino que buscan poder tener más resultados, hacer cada vez más cosas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa manera de pensar para disfrutar más del tiempo y no hundirnos al final en solo trabajo? Pues bueno, yo aparte de esta charla, así, además de contaros, mi objetivo oculto, que no es nada oculto, era básicamente pediros por favor que disfrutéis. ¿Cómo se hace? Te voy a contar una cosa que es íntima, personal y real, ¿ok? Me descargué Instagram este año. Lo borré hace una semana. A ver, literal. Hace 15 días estaba a las 3 de la mañana así. Si me tengo que despertar para las 6 de la mañana, me tengo que ir temprano al curro. Da igual, no puedo parar, no puedo parar. Y veía, te ibas a dormir y son las 4 de la mañana y ves a las señoras jugando a los carros, al campeonato de tirar carros alemanes. Eso no sé, esto es lo que os estoy diciendo, es real. Os ha parecido, ¿no? Literal. Y dije, joder, son las 4 de la mañana y estoy viendo el campeonato de tirar carros, carro de la compra alemanes y me quiero quedar mirándolo. Entonces, a ver, ¿cómo se puede disfrutar? Y esto os lo digo en serio porque ya es también a lo que me dedico yo. Las redes, los social media están pensados para secuestrarnos, que hay un libro muy interesante de esto, que se llama Cómo nos han secuestrado la atención, de Johann Hari, para secuestrarnos la atención y traducir disfrute y placer en dopamina pura y dura de la atención. Entonces la realidad ya la realidad no nos dice nada cada vez más. ¿Me explico, no?
Entonces, ¿cómo os lo digo? Pues mira, importante, o sea, para mí, lo primero sería volver a lo analógico. Y volver a lo analógico significa quedar en un bar con un colega, me explico, ¿no? Y a partir de ahí empezar a buscar tiempo. Gente, pongan en valor, a ver, ustedes ahora están estudiando, ¿vale? Pero cuando empiecen a trabajar y a vivir, o la gente que está trabajando ya lo verá, valoras mucho tu tiempo, tener tiempo disponible. Entonces buscad eso para poder a partir de ahí darte cuenta que disfrutas. Es que igual disfrutar para ti es pillar la bici y darte un paseo por el Madrid-Río y en lugar de estar mirando las pulsaciones y los voltios y no sé qué, pillártela el Madrid-Bici, ir disfrutando. Disfrutar básicamente es no tiene un medio, ¿se entiende, no? Buenas tardes. Yo quería plantear una pregunta también. ¿Hasta qué punto, como nosotros como estudiantes de informática e informáticos, nos tenemos que formar también en tema de derecho y ley? Porque la idea, por ejemplo, de lo de liberar todo el conocimiento está muy bien, suena muy bien, pero habrá algunos límites o algunas cuestiones a resolver y quizás dejar eso solo en manos de gente profesional en derecho o en legislación no sea lo adecuado, porque luego las leyes pueden salir. Por ejemplo, yo hablabas del caso de Aaron Swartz, que se suicidó por piratear unas centenas de gigas de libros. Hoy en día OpenAI ha hecho algo parecido con los libros, la música, los datos personales, incluso datos faciales de ciertas personas, y el castigo que han recibido ha sido una ley adecuada para que puedan seguir haciendo eso completamente impunes. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que inmiscuirnos nosotros también en el tema legislativo? Vale, voy a decir un poco una barbaridad, pero son dos cosas distintas. No me acuerdo quién dijo, no sé si... Napoleón. Napoleón dijo, mata a 30 personas y te llaman asesino, mata a 3 millones y eres conquistador. Entonces el problema que tuvo el camarada Aaron es que era de los 30. Google hizo lo mismo con Google Books, pero por ir a tu respuesta, a ver, no es que los abogados, bueno, sí, entendámonos. Lo que yo pienso es que hay una profunda incomunicación entre disciplinas. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muy poca gente de derecho que sepa el grado que tiene que haber de informática para esto, me explico, pero también hay muy poca gente de informática. Es que tú pones a un informático a hacer una ley y eso es un desastre. A ver, y os lo digo así, afirmándolo, ¿ok? Yo sé que pensáis que podéis hacer una ley sin problema después de 6 meses de formación en ética y en derecho. Respuesta, no. Vale, os pongo una comparación. 70% de los hombres pensamos que podemos aterrizar un avión. Me explico, ¿no? Ahora, y ya por responderos a esto, y una parte muy importante, vuelvo a una cuestión. Gente, hablad, comunicaros. O sea, yo soy una persona de sociología y de filosofía que soy el único que trabajo con informáticos. Yo aprendí un montón. Me explico, ¿no? Yo aprendí un montón. De hecho, así, me llama muchas veces la atención que yo controlo de inteligencia artificial, cosa que desarrolladores de software no. ¿Por qué? Porque me explico, ¿no? Me fui permeando. Por esto os dije también de cómo se os ven en las empresas y demás. Mezclaros, permearos, compartid. Y a partir de ahí sí que se van a hacer las cosas. Me explico, ¿no? Pero yo, de la misma manera que a vosotras y vosotros decís, mira, déjame a mí que diseñe la base de datos. Me explico, ¿no? Déjame en paz. Tú dime lo que quieres que yo te diseñe la base de datos. Yo lo que os diría es, tú dile al abogado o a la abogada lo que quieres y deja que lo haga. Y ya luego en un proceso iterativo lo vais hablando. Me explico, ¿no? Pero para eso es muy importante también que tengáis asignaturas donde se os da un poco de idea para poder tener un vocabulario más o menos parecido con la gente de derecho, porque es muy diferente. ¿Vale? Hola, buenas. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo crees que podemos favorecer un uso ético de las herramientas que tenemos ahora como las IAs sin caer en el argumento de demonizarlas, como por ejemplo los artistas con las IAs generativas y ejemplos así? Vale, a ver, yo el caso de los artistas, digamos así, no lo comparto, pero lo entiendo porque hay determinadas... Es decir, si tú lo que... Es decir, es que lo hacen muy bien.
Es que antes tenías un equipo, bueno, que os pasará a vosotras y vosotros, spoiler. Antes teníais un equipo de 10 diseñadoras o diseñadores gráficos para sacar adelante algo y les pagabas 2.000 y pico de euros al mes porque eran un trabajo escaso y altamente especializado. Cualquier parecido con la informática es pura coincidencia. Y ahora con 2 personas, una le pagas 1.500 porque es una junior y a la otra, me explico, ¿no? Entonces yo esa parte les entiendo, esa parte de los artistas. Es como la programación, programar, olvidaos. Con lo cual va a haber mucho trabajo de ingeniería informática y de informática que va a desaparecer los próximos 10 años. Entonces, yo no la demonizo. ¿Qué pienso que hacer un trabajo? A ver, ¿qué pienso que se puede hacer un uso justo? A ver, honestamente, el panorama no está bien. Lo que pasa es que no vine hoy aquí, ya veis, a contaros la parte que es mala, ¿no? Es decir, el panorama no está bien. La dinámica que es a usar IA generativa para esto, para precarizar, para producir más, etc. ¿Cómo podemos fomentar un uso ético de esto? Qué buena pregunta. Porque la respuesta así un poco sería decir, pues portándonos bien. Y creo que más o menos todo el mundo me está entendiendo qué quiero decir con portarnos bien, ¿no? Es decir, simplemente no precarices, no precarices. Si tienes una herramienta para que los artistas, me explico, ¿no? Desarrollen eso, pues no lo hagas, es decir, no lo diseñes. Una parte súper importante que tenéis que tener en cuenta es el diseño, que parece que el diseño no tiene nada que ver y es súper importante. Es decir, claro, desde el mismo diseño ya estamos pensando. ¿Cuántas veces habéis pensado para desarrollar algo desde el diseño? Optimización. Pues detrás de optimización suele haber menos curro. Entonces, ¿cómo se puede hacer bien? Pues tendremos que pensar un sistema donde vivir, donde curremos menos y disfrutemos más sin que eso implique miseria. ¿No? Que tampoco todo es la informática, gente, hay otras disciplinas también, ¿vale? Justo un poco por ahí va mi pregunta, que antes, bueno, con esta obsesión de la productividad y de hacer todo más eficiente, y has dicho como con la IA, una tarea de 10 días fueron 2. Que al final la IA como que nos la venden, ¿no? Que las empresas te dicen es para ser más productivo, para tener más tiempo, pero es todo para trabajar más. Claro. Y creo que idealmente todos querríamos eso, ahorrarnos esos 8 días y usarlos para otra cosa. ¿Cómo crees que podemos hacer, no sé si es legislación, no sé, o sea, los gobiernos tendrían que hacer algo, cómo podemos hacer para que realmente eso, que sea más eficiente y que tardemos menos, nos ayude a nosotros a disfrutar más y a vivir más? Vale. Bueno, es que, a ver, no lo voy a decir en términos políticos, ¿ok? Pero la reducción de la jornada laboral lleva 2 semanas parada en el gobierno. Es decir, ni un gobierno ni otro va a hacer o a reducir. Y por favor, acá ya como vamos, me imagino que iremos terminando, os lo voy a decir así súper directo, ¿vale? No esperéis que lo haga ni un gobierno y mucho menos una empresa, ¿ok? Porque el gobierno básicamente no puede porque son agentes cada vez con menos poder. Y las empresas no lo van a hacer porque justamente lo que menos quieren es que tengamos ocio. Las empresas lo que quieren es que estemos consumiendo y para consumir tenemos que producir. Y cuando estamos en ocio no consumimos. No sé si me explico. Porque yo ocio lo llamo a tirar una tal en el Madrid Río y estar con unos colegas. Ocio, gente, disfrute. Me explico, ¿no? Ir a un centro comercial a comprar ropa o yo qué sé, a una carrera de coches y comprarte todo el merchandising, eso no es ocio, no es disfrutar, es consumir. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué os diría literal? No os creáis el cuentito de producción, resiliencia, ponte en una empresa que vas a super crecer y todo súper guay y no sé qué, porque creo que, y espero que sepáis que todo eso es justamente un cuento. No digo que no funcione, ni que no sea real, pero es un cuento que tiene sus costes, me explico, ¿no? Entonces, voy un poco por ahí también, que cuando dije se acaba el mundo, estas cosas, pero es de, gente, imaginaros en el Titanic. Está la gente que está en el salvavidas, tal, y yo digo, pues ¿por qué no había alguien escuchando a la orquesta tomando un whisky si el barco se iba a hundir y el agua está congelada? Es decir, cambiado un poco ese chip, me explico, ¿no? O sea, yo creo que forma parte de vosotras y vosotros hacer lo que nosotros no hicimos, o hicimos mal o fracasamos, que es transmitiros que hay otra forma de hacer las cosas.
Me gustaría eso, ¿vale? O sea, y que lo descubráis vosotras porque va a ser la vuestra, pero no os creáis en la cosa de la productividad. Qué mentira. Sobre la filosofía del conocimiento libre y de que debe extenderse libremente, ¿cómo intentarías aplicar eso a otras ramas del conocimiento, ya no solo informática, sino, por ejemplo, medicina, química? ¿Y cuál crees que sería la mejor estrategia para ello? Qué buena pregunta. Pues mira, me parece, a ver, a mí me parecería interesante el asunto de, primero, vuelvo, la supresión de las patentes. Yo sé que es muy radical esto, pero es justamente la supresión de las patentes. Es decir, que cuando hay una nueva... Bueno, lo voy a contar de esta manera así muy chorra, pero no sé si seguirá sucediendo. Esto está desactualizado unos años. Unos años no, al menos 5 o 6 años está desactualizado lo que os voy a decir, pero igual no cambió tanto o cambió peor. Sabéis que afortunadamente en Europa, en el primer mundo, el virus del HIV ya no es una enfermedad, un virus mortal, ni produce una enfermedad mortal, sino que afortunadamente es crónica. Es decir, la gente ya no morimos de SIDA. ¿Verdad? África, que es el continente que tiene más gente con SIDA, no recibe la misma medicación que nosotras y nosotros. ¿Sabéis cuánto cuesta la medicación que recibimos nosotras y nosotros, el coste de producción mensual? Menos de $20. Se vende por 2.000. Claro, ¿quién se puede pagar en África eso? ¿Qué reciben? Las caducadas, las versiones anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, en mi opinión, ¿cómo se podría trasladar? Pues modificando el tipo de negocio a uno que no consista en o en volver a una parte que hay una ley, pero no se cumple nunca, que es lo del interés general. Ante el interés general, las patentes decaen. ¿Me explico, no? Entonces, ahora hemos hecho una interpretación súper reducida de lo que es interés general, al punto de que ni en el COVID lo hemos aplicado. Pues extenderlo un poco más para que se puedan desarrollar otros modelos de negocio, que parece que, pues yo qué sé, que la industria química o la medicina solo viviera de la investigación que hace. No sé si me explico. Pues igual lo que tenemos es una forma muy hipertrofiada de hacer esto. Entonces yo sí que creo que serían las patentes y a partir de ahí la gente vería. ¿Vale? Es decir, no tengo una sola respuesta, pero para mí es muy evidente que si comparas cómo fue lo del COVID ahora, me explico, ¿no? Respecto de cómo fue con la penicilina y demás, esto se ve muy fácil, o ese tipo de beneficios que nos benefician a todas. Buenas. Sí. Yo solo quería decir que con respecto al anterior que has dicho de que los gobiernos y las empresas son entidades distintas como tal, yo quiero apuntar que a lo mejor el gobierno no es como otra empresa, pero mucho más grande y que te abarca muchas más competencias y que obviamente al ser una gran empresa todos los gobiernos buscan por lo mismo, o sea, buscan mantenerse, buscan crecer, buscan ampliarse, que es lo que acaban haciendo la gran mayoría de gobiernos del mundo. Sin ir más lejos, China, las grandes empresas tienen un montón de directivas en las que un montón de gente del Partido Comunista de China, hay un montón de miembros de esas directivas que están en las grandes empresas chinas. Sí, a ver, esto no sé cómo decirlo. Bueno, lo voy a decir en corto y después si no te doy... se asume siempre que un Estado no puede ser una empresa de normal. Y la cuestión esta de llevar un Estado como una empresa lo hacen perfiles muy concretos y así va normalmente, que es un desastre. ¿Vale? Porque un Estado justamente es una organización que nos damos para gestionarnos y gestionarnos entre nosotras y nosotros. Y luego lo que dices del Estado que quiere crecer, sostenerse, claro, los partidos políticos quieren sostenerse en el poder, pero el Estado como tal y los gobiernos como tales, me explico, ¿no? El Reino de España no crecen. China es más o menos el único. La tendencia general desde los años 70, de los últimos 50 años, es que los Estados son cada vez más pequeños. Y de hecho tienen menos poder, o sea, yo no sé, pero me encantaría mirar, por ejemplo, las cuentas de Apple y compararlas con el PIB de países. Estoy convencido que Apple estaría entre los primeros 20 países del mundo.
de los 256 que hay. Y digo 20 porque si a mí me dicen apuesta Sergio, te digo los primeros 15. Entonces, las empresas son mucho más grandes a día de hoy que la inmensa mayoría de los gobiernos. No sé si me explico, ¿eh? Que la inmensa mayoría de los gobiernos, tú tienes grandes corporaciones y grandes empresas que son mucho más grandes y están mucho más extendidas, te diría que la inmensa mayoría de los gobiernos. Si quitas China, Estados Unidos, Alemania y 3, 4 más que me estoy olvidando, el resto. Y esos mismos países el Estado es cada vez más pequeño, ¿eh? No sé si respondí un poco a lo que me decías, pero que no lo creo. Honestamente yo no lo creo así. Entonces, vamos con la última pregunta, ¿vale? Que sé que han surgido un montón, pero bueno, por... Hola. El otro día no sé dónde lo vi, no sé muy bien qué país era, pero leí que la jornada laboral en otro país, creo que era asiático, en vez de centrarse en las horas de trabajo que realizaba, se centraba más en lo que tenías que realizar a lo largo de una semana, de un día o en cierto periodo. ¿Piensas que ese tipo de jornada laboral sería más o ayudaría más a disfrutar, como habías dicho, y a ser más productivo? depende del objetivo. ¿Me explico? Porque la trampa que hay muchas veces de esto es, vale, sí, tú trabajas lo que quieras, tú trabajas donde quieras, como quieras, me da igual, pero lo que tienes que hacer es... Entonces la trampa está ahí. Entonces no, jornada flexible, claro, 18 horas, porque si no, no llego al objetivo. La jornada laboral, que parece, pero la jornada laboral justamente se puso para impedir eso. No sé si me explico. Antes no se trabajaba por objetivos, pero básicamente estabas todo el día en la fábrica, entonces como la máquina no duerme, pues el humano no duerme. Entonces se puso un poco por eso. Lo de los objetivos podría ser, sí, pero la tendencia a ver, y esto lo estoy pensando también, que si yo fuera empresario, vamos a ponerlo así, no te voy a decir, claro, si le puedo meter el triple de trabajo, pues le meto el triple de trabajo. No lo haría, me explico, ¿no? Pero es una tentación muy grande porque, claro, ingresas más dinero. Yo creo que ahí tendríamos que tener un poco de... Ahora, y ya termino con esto, así que si es la última, Marcos, me despido con esto, gente. Podéis elegir. Me explico, ¿no? Podéis elegir, elegid. No os dejéis, por favor, el cuento de la productividad de vuestro futuro. Vuestro futuro lo hacéis vosotras y vosotros. Y sobre todo, no copiéis a los viejos porque mirad lo mal que lo hemos hecho. ¿Vale? Entonces, podéis elegir y hacerlo mejor que nosotras, por favor. Gracias.